Ay, la culpa en tiempo del coronavirus y para eso hemos buscado el apoyo, el conocimiento profesional de un terapeuta familiar como es el señor Víctor Baltasar, un profesional por el que tenemos un gran respeto, una gran admiración y nos da mucho gusto, Víctor, que hayas aceptado conversar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí y dime, ¿qué está haciendo la culpa en los tiempos del coronavirus? Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Sabes que te admiro un montón y he seguido tu trayectoria desde hace muchos años, Muchas gracias, ¿no? Donde Víctor. has hecho una labor muy interesante a favor de la dignidad de las personas, Muchas gracias. Muchas ¿no? gracias. En sus diversidades, en sus particularidades, particularmente trabajando con mujeres, el trabajo también ahora con la dignificación de los adultos mayores. Exacto. Y que es un tema, el tema de la culpa es un tema muy interesante y muy importante, ¿no? Pero hay dos temas muy importantes, el de la culpa y el de la vergüenza. Porque la culpa tiene que ver justamente con alguna acción que yo he hecho, en donde pude haber hecho algún daño, yo reconozco mi falta y busco repararlo. Ujú. Y la vergüenza, en tanto que la vergüenza por su parte es una vergüenza, perdón, un sentimiento mucho más complejo. Ujú. Implica un sentimiento de inadecuación, de no merecimiento, Ok, ¿no? Implica el ser de la persona. La culpa va hacia el hacer y la vergüenza va hacia el ser. ok, Ujú. ajá. Esta es una primera distinción, porque muchas veces, por ejemplo, bueno, hoy en estos tiempos de COVID, hay gente que siente no culpa, siente vergüenza por haberse infectado. Ay, sí, es el colmo, ¿no? Sí, y eso genera que viva muy silenciada su condición, incluso temor de que otros se enteren de que está infectado o que pasó por esta enfermedad. Sí. O Y, una y, persona que siente, sí, perdón. Ajá, no, y entonces tenemos las dos, Víctor, culpa porque no me cuidé, o culpa porque, ya viste, te lo dije, no te cuidaste, y vergüenza porque estoy enferma, cuando son dos situaciones que creo no deberíamos estar experimentando, aunque muchas personas lo están viviendo de esa manera, ¿no? Y el asunto es que detrás de la vergüenza a veces hay depresiones, Eso, hay adicciones, ¿ok? hay sentimientos de no querer vivir, ujú, intentos, a veces incluso intentos suicidas. Suicidas, ajá, ¿No? Regularmente la vergüenza se vive con mucho, se vive, digamos, a escondidas, ¿no? Procuramos no ser visibilizados, sí, ¿no? O a veces buscamos comportarnos de acuerdo a lo que los otros esperan de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la vergüenza también está detrás de una persona que vivió abuso sexual. A veces se siente culpable del abuso que vivió por las miradas dominantes que existen socialmente, sí, o un niño que vive bullying. Ujú. En las actuales circunstancias, por ejemplo, de coronavirus, parece que hay una invitación muy grande a la reflexión. Ujú. ujú, En términos de compartir responsabilidades. Creo que lejos de estar buscando culpar a los otros, hay que ver qué es lo que podemos hacer para cuidarme, para cuidarnos. ujú, ujú, En el tema del cuidado, regularmente se le ha asignado el rol a las mujeres. Ujú. sí, Y los hombres no asumimos la corresponsabilidad de cuidarnos y de cuidar, cuidar, ajá, ¿no? ¿No? Ahí tenemos a nuestro amigo, bueno, de Kaiser, ¿no? Que habla de ujú, la masculinidad como factor de riesgo, ujú, donde exacto. los hombres no nos cuidamos, vamos al hospital por el dolor o por la enfermedad. Ujú, Y también ujú. las mujeres que pueden abrazar su vulnerabilidad, ¿no? Lo cual me parece mucho más inteligente, van al médico de manera preventiva o cuando aparecen los síntomas en un principio. Exactamente. Oye, Víctor, otra cosa que yo estoy viendo desde la culpa es que estamos buscando en las familias, tú que eres terapeuta familiar, como al culpable de haber llevado el virus a la casa.
Por tu culpa se enfermó mi mamá, mi hermano, mi hijo, tú lo trajiste, tú eres o la responsable. Pareciera que la culpa la inventamos desde nuestro propio medio para algo que no podemos controlar afuera. El virus Sí. anda flotando, el virus está en todos lados, el virus no no es algo que yo lo voy juntando y digo, bueno, ahora voy a la casa y se los aviento, ¿no? Pero estamos como buscando el culpable local ante la falta de un culpable visible externo, me parece. Sí, yo creo que es bastante delicado esto, ¿no? En mi propia familia, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay adolescentes. Y yo en algún momento pensé, bueno, es que cualquiera nos podemos contagiar Ujú, de la manera más insospechada, ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, la conversación que tuve en familia era que, bueno, pues muy probablemente iba a haber contagios, como los ha habido. Ujú. Sí, Afortunadamente, no de gravedad. Y el comentario era el siguiente, que teníamos que ser compasivos entre nosotros, exacto. ¿no? Para no estar culpabilizando. Al contrario, todas estamos aprendiendo de esta enfermedad y estamos aprendiendo a cuidarnos. Por ejemplo, en un país como el nuestro, que tiene altos niveles de economía informal, donde sabemos que si la gente No sale a no trabajar. trabaja, se muere, no hay comida. Exacto, sí. Yo, lejos de ver irresponsables, veo gente valientísima que se juega la vida a diario por llevar el sustento a su familia. Exacto. Ujú. Y no lo Entonces, podemos culpar de llevar el virus a casa. sí, claro. Y por otro lado también está la gente que de repente está haciendo reuniones o fiestas y cosas así. Ajá, Digamos, el otro extremo. sí. Ujú. Y de alguna manera, pues eso tampoco es una situación que apele a la responsabilidad social y colectiva, que es lo que creo que es donde tenemos que estar como reparando. Si eso está sucediendo, ya hay estos toquines, estas fiestas, en algo estamos fallando como sociedad y es lo que tenemos que revisar. Eso, Como, ajá, eso entraría como en una parte educativa, es decir, nos sorprende la pandemia, de acuerdo, sorprendió al mundo, pero tendría que haber como una respuesta también de concientización, como exacto, de educación espontánea, express, porque se requiere, a la par de vivir la pandemia, aprender a hacerlo correctamente con conciencia. exacto. Creo que está radiografiando nuestras fortalezas, pero también nuestras carencias, Ok. ¿no? Ujú. Algo que es muy lindo de nuestra cultura mexicana es que tenemos mucho sentido de familia y que nos encanta la fiesta y que nos encanta de alguna manera disfrutar la vida, ¿no? Yo he tenido la fortuna de salir de México y cuando alguien se entera que soy mexicano y ha venido a México, se les abren los ojos y me empiezan a platicar sus historias de felicidad de haber estado en México, ¿no? Y entonces es cierto, somos un país súper creativo, con mucho sentido de familia, digamos, tenemos cosas muy buenas y cosas que tenemos que mejorar definitivamente. Ok. Entonces, esta cuestión de estar juntos en situaciones adversas, aquí nos está jugando de manera muy ruda, Ajá. ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a cuidarnos de los peligros a los que estamos acostumbrados, a visibilizar, ¿no? Aquello para lo cual nuestro cerebro está condicionado para protegerse. Por ejemplo, un niño, si ve un bebé, ve alguien que está aprendiendo a caminar, ve un alambre electrificado, lo puede tomar y lastimarse, Ujú, ujú. porque entonces su cerebro no está educado para, no está condicionado para protegerse de eso. Pero en cambio si ve una araña, huye y llora, aunque nunca la hubiera visto. Ajá, exacto. ¿No? Y nuestro cerebro no está acostumbrado a cuidarnos de la gente que amamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tema de calidez, de cuidado, de sentido de familia, cuando el sentido de la corresponsabilidad y el cuidado no está compartido, que es donde creo tenemos una gran oportunidad. Ajá. Así como tenemos que hacernos responsables de los adolescentes de sí mismos, también tener sentido de familia, que es algo que van a ir aprendiendo. Ajá, claro. También tener responsabilidad con nuestros adultos mayores que tengan su propia voz, que expresen sus necesidades, ¿no? Tenemos que reeducarnos como familia para aprender a cuidarnos.
Ujú. eso es muy importante lo que estás diciendo, Víctor. Y hay otra cosa que tampoco quiero dejar a la culpa como la mala del momento, ni mucho menos. La culpa tiene una función social, tiene una función personal, individual. La culpa es útil, aunque a Claro. veces puede ser inútil, ¿no? ¿Podríamos hablar de esto? Sí, yo creo que tiene que ver con alguna falta que yo he cometido, donde yo asumo la responsabilidad, busco la reparación Ok. y establezco un nuevo compromiso para no volverlo a hacer, ¿no? Porque Para no se eso vale, sirve. sí, claro, no hace falta de que te ofendo, te ofrezco una disculpa y te vuelvo a agredir, Ok. ¿no? De lo que se trata es justamente de reparar, ¿no? Y de construir un nuevo sistema relacional donde haya respeto y haya dignidad, que son las bases del amor, por cierto. Ujú. Ajá. La culpa nos permite identificarnos o permite identificar aquello que es importante corregir para evolucionar en lo personal, pero también en la parte relacional. Claro. Oye, y me gustó que nos presentaras a la vergüenza asociada justamente a la culpa, porque la vergüenza sí no es tan deseable como puede ser la culpa. Reconozco algo que hice, lo acabas de explicar, ofrezco una disculpa o reparo el daño que hice. La vergüenza es una manera en la que yo me vivo también. Si es una emoción pública, por ejemplo, digamos, he tenido la fortuna de estar en comunidades indígenas, ¿no? De pueblos originarios. Y, por ejemplo, los jóvenes a veces salen a las ciudades y sienten vergüenza Ujú. de pertenecer a una comunidad indígena, porque se miran a partir de los Ojos, valores de la cultura dominante, exacto. ¿no? O hay mujeres que no tuvieron hijos por elección. Ujú. Y a veces en su familia se esperaría que la mujer tenga que tener hijos obligatoriamente. Y no tiene que ser así, Pues, ¿no? Víctor, es muy, muy grato poder conversar contigo de todas estas cosas, sobre todo en momentos de crisis como el que estamos viviendo. Culpa y vergüenza muy de la mano, pero ya nos las separaste. Yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a conversar con nosotros. Espero que sigas atento al acontecer, porque las emociones están a la orden del día. Ya estaremos hablando de otras en otro momento. Por lo pronto te mando un abrazo cariñoso. Te agradezco tu presencia una vez más. Muchas gracias y a ser compasivos.